Bien, pasemos ahora a la segunda parte, la clasificación de la materia. Como sabemos, la materia está clasificada en dos partes, sustancia pura y mezcla. ¿Qué cosa significa sustancia pura? ¿Por qué se llama sustancia pura? Porque es una clase de materia homogénea. Entiéndase materia homogénea porque en cualquier extensión de su masa, las propiedades son iguales. O sea, por ejemplo, si tú observas la pizarra, yo puedo extraer de cualquier parte de la pizarra una porción determinada de ella, y si yo la analizo, las propiedades van a ser similares o iguales. Por eso se dice que la sustancia pura es una clase de materia homogénea. Ahora, ¿cómo se puede dividir una sustancia pura? Se puede dividir en elemento, llamado sustancia simple, y compuesto. ¿Cuáles son las características de una sustancia simple llamado elemento? Que está formado por un mismo tipo de partículas. ¿Qué partículas? Átomos. Quiere decir que todas las partículas que constituyen un elemento son átomos, y todos sus átomos son iguales. Por eso hay que poner aquí, formado por átomos iguales. Átomos iguales, que es lo que va a caracterizar a un elemento químico. Un elemento, ¿cómo se puede representar? Se representa por símbolos. Lo que ustedes ven en la tabla periódica 118 de esas simbologías, esos representan a elementos químicos. Así que su representación es por símbolos. ¿Cómo se puede separar un elemento? Difícilmente se puede separar, pero podemos analizar a sus partículas subatómicas por medios nucleares. Por medios nucleares. Medios nucleares. Este es un elemento, estas son las características. Y ustedes pueden observar al costado una característica de la Universidad Agraria, siempre nos ha hecho ver, la visión nanoscópica. Si al comienzo dijimos que el agrario utiliza el criterio de visión nanoscópica a la materia como definición de un conglomerado de partículas, significa que podemos analizar y observar a las partículas que la forman. Moléculas, átomos, protones, electrones, neutrones. Y lo que ustedes pueden ver a continuación es la representación nanoscópica de un elemento químico. Esos círculos rojos que ustedes pueden observar representan los átomos de un elemento químico. Por ejemplo, esto puede ser un clavo de hierro. Ya, ¿y qué hemos hecho este clavo de hierro puro? Este es clavo de hierro puro. Ya, ¿qué le hemos hecho a este clavo de hierro puro? Hemos utilizado un aparato muy sofisticado para ver en el interior de qué está formado. ¿Y de qué está formado? De átomos. Y todos sus átomos son iguales. Por eso que la representación de estos círculos iguales en color, para diferenciarlo, y de las características que tienen, significa que estamos frente a un elemento químico bajo una visión nanoscópica. Luego tenemos el compuesto químico. Dejo la entropía para explicarlo después en qué consiste. Pero hemos dicho que la sustancia pura se clasifica en elemento, aquí le ponemos A de elemento y B de compuesto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un elemento y un compuesto? Ambos son materias homogéneas, ambos son sustancias puras, pero en el caso del compuesto ya no está formado por átomos iguales, sus átomos son diferentes. ¿Y estos átomos diferentes qué pueden hacer? Estos átomos diferentes se pueden enlazar, y al enlazarse pueden ser de tipo iónico covalente. Entonces, cuando forman los enlaces químicos, los átomos diferentes se van a unir para formar o redes cristalinas, en el caso de compuestos iónicos, o moléculas, en el caso de ser covalente. Entonces, estos átomos diferentes se unen por enlaces, y estos enlaces van a formar, obviamente, iónico y covalente. Iónico y covalente. ¿Cómo reconoces por escritura a un compuesto? Los compuestos se reconocen por fórmulas. O sea, si hay una fórmula que lo define como tal, está frente a un compuesto químico. Entonces, se representa por fórmulas. Como el agua, que es H2O, como la glucosa, que es C6H12O6, como el dióxido de carbono, que es CO2, etcétera, etcétera. Esos son compuestos químicos. Ahora, ¿cómo los separas? Porque si un elemento químico es un poco, o casi imposible separarlo, y podemos ver a su partícula subatómica que la forman por medios nucleares, los compuestos se pueden separar por medios químicos. Su separación son medios químicos. Se separan por medios químicos. Por ejemplo, un medio importante en la separación de un compuesto es la electrólisis. La electrólisis es el paso de corriente eléctrica acidulada para que el compuesto se separe los elementos que le dieron origen. Por ejemplo, en el caso del agua,
que está formado por dos átomos de hidrógeno y un oxígeno H2O, cuando se le pasa la corriente eléctrica se separa, se disocia en iones hidrógeno y iones oxígeno, para que luego se conviertan en gases que son analizados ya de forma independiente. Entonces, estos son los compuestos. Ahora, ¿qué es la alotropía? La alotropía es una especie de fenómeno de un estado de la materia que representa formas diferentes, ¿no? Pero de un mismo elemento químico, por eso que lo ponemos en el elemento, que representa formas diferentes para un mismo estado de la materia y para un mismo elemento químico. Por ejemplo, la alotropía se considera a 4 de ellos. Fundamentalmente son alótropos el carbono, el oxígeno, el fósforo y el azufre. El carbono lo podemos analizar alotrópicamente bajo forma cristalina, natural, amorfa, etc., bajo el punto de vista grafito, diamante, fullereno, nanotubo, nanoespuma, etc. Al oxígeno lo podemos observar bajo el oxígeno gaseoso, O2, o la capa de ozono, O3. Entonces aquí podemos tener como ejemplos al grafito, podemos tener al diamante, que son las formas alotrópicas cristalinas, pero también tiene formas artificiales, repito, como el nanotubo, nanoespuma, que son formas artificiales, y también podemos encontrar otras formas distintas como el fullereno, que también es un alótropo de carbono. El oxígeno en sus dos formas, oxígeno gaseoso, O2, y la capa ozono, O3. El fósforo rojo, el fósforo blanco. El azufre monoclínico, que es una de sus formas, y rómbico. ¿Ok? Esas son las formas alotrópicas de los elementos químicos. Repito para que quede claro, la alotropía es una especie de estado de un mismo elemento químico que tiene formas o estructuras diferentes. En el caso de estos 4 principales, de carbono, oxígeno, fósforo, azufre, están los ejemplos ahí. En el caso del carbono, le vuelvo a repetir, grafito y diamante, que son las formas cristalinas. También está el fullereno, que es una forma cristalina pero artificial, y los artificiales como nanotubo, nanoespuma, para que ustedes sepan eso, ¿no? Ahora, lo que ustedes ven al costado, que es la representación nanoscópica, lo vamos a pasar a explicar. Si en el elemento químico se dice que un elemento nanoscópicamente es observable bajo partículas que tienen la misma representación, la misma característica, o sea, todo igual, está frente a un elemento químico, como puedes observar ahí. Pero en el caso del compuesto no. Ustedes pueden observar que el compuesto hechos gráficos, iguales todos sí, porque son moléculas, pero con átomos de elementos diferentes que lo he representado con colores distintos. Por ejemplo, el rojo para representar un átomo de un elemento y el verde para representar el átomo de otro elemento. Y esto, por ejemplo, me trae la idea de lo que estoy representando es el agua, una molécula de agua, que tiene 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Lo que significa que si yo observo partículas de esta naturaleza, todas iguales pero formadas por átomos diferentes, estoy nanoscópicamente hablando, estoy frente a un compuesto químico. Y así se le representa, ¿no? En cambio, en el caso de la alotropía, miren, la alotropía he dibujado a todas las partículas con el mismo color. Pero ¿cuál es la diferencia si ustedes se dan cuenta? Que acá hay círculos que están unidos por 2 átomos. Y acá hay círculos que están unidos por 3. ¿Qué se entiende? Este que está formado por 2 átomos podría ser el oxígeno molecular. Y este que está formado por 3 podría ser el ozono. Lo que estoy interpretando es que estoy trabajando con el mismo elemento químico, con el mismo estado de la materia, pero tiene formas diferentes. Por eso nanoscópicamente eso representa a una alotropía. Entonces tenemos aquí al elemento químico representado por partículas iguales, nanoscópicamente hablando, compuesto formado por partículas iguales pero que provienen de átomos diferentes para formar moléculas, y la alotropía, que son partículas iguales pero de formas diferentes, que se refiere a un elemento químico. Por el otro lado tenemos una mezcla. ¿Qué es una mezcla? La mezcla es unión de sustancias. Unión de sustancias. Entonces, cuando hemos definido a las sustancias que están al lado izquierdo, quiere decir que en esta mezcla puede unir lo que está representado como un elemento, como un compuesto de forma alotrópica. Las mezclas son unión de sustancias que conservan sus propiedades. Eso es importante, es decir, no se alteran, conservan sus propiedades.
conservan sus propiedades. Es muy diferente hablar de mezcla que de combinación. Mezclar significa unir las sustancias, pero cada una de ellas conserva sus propiedades. No se alteran. Por ejemplo, la salmuera. La salmuera es una mezcla de agua y sal. Entonces, si tú puedes, vas a sentir salado, no vas a sentir dulce. En cambio, la combinación se une las sustancias, pero las propiedades sí se alteran. Por ejemplo, en la obtención del agua químicamente pura, porque necesitamos del gas hidrógeno y gas oxígeno, que tienen características muy diferentes, que cuando se unen, forman una sustancia que tiene propiedades totalmente diferentes a la que le dieron de origen. Por eso que no confundan mezclar con combinar. Los colores no se combinan, los colores se mezclan. Porque si yo tengo rojo y amarillo, la mezcla me da un color naranja o anaranjado. Pero si ustedes se dan cuenta y analizamos ultramicroscópicamente hablando, o sea, una visión de esta naturaleza, vas a ver puntitos rojos y puntitos amarillos, puntito rojo y puntito amarillo, puntito rojo y puntito amarillo. Cada uno conserva sus propiedades. ¿Entiendas eso, no? Ahora, ¿cómo se clasifica las mezclas? Las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. ¿Cuál es la diferencia? Que una mezcla homogénea, cuando se unen las sustancias, forman una sola fase. Forman una fase, son monofásicos. Una sola fase. Eso quiere decir que va a recibir un concepto llamado solución. Y recordemos que una solución es aquella mezcla homogénea formada por dos partes importantes. Un soluto, que es el que se va a disolver, y un solvente que va a ser el que va a disolver a las partículas más pequeñas. Entonces, las mezclas homogéneas, que son unión de sustancias y que conservan sus propiedades, se puede clasificar en homogénea. ¿Cuándo es homogénea? Cuando las sustancias se unen y forman una sola fase. En especial, su nombre llamado solución, donde aparece un soluto que se encuentra en menor cantidad, que se va a disolver, en el solvente que se encuentra generalmente en menor cantidad y que va a ser el que va a disolver al soluto. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, podemos mencionar la salmuera, que es agua con sal, o sea, con cloruro de sodio, salmuera. Podemos decir que el agua potable, como ejemplos muy importantes, etc. ¿Y las mezclas homogéneas se pueden separar? Sí, su separación es por medios físicos. Las mezclas homogéneas, realmente, toda mezcla se puede separar por medios físicos, ¿no? Se le puede separar por medios físicos. Estos medios físicos como la destilación, la decantación, el tamizado, que son medios físicos para separar una mezcla homogénea, ¿no? En cambio, la mezcla es heterogénea cuando al unirse las sustancias forman dos o más fases diferentes. Aquí es heterogénea porque forman dos o más fases diferentes. Dos o más fases diferentes. Ahí está, dos o más fases diferentes. Una real explicación de cuándo una mezcla es heterogénea en el concepto de coloide y suspensión. ¿Cuál es la diferencia? Que los coloides son las partículas muy pequeñas, prácticamente se tienen que observar con aparatos ultramicroscópicos. No pueden ser divisados tan fácilmente a simple vista. Su dimensión es casi 10 a la 4 angstroms y estos coloides, que son mezcla formada por dos o más fases diferentes, solamente pueden ser observables bajo estos instrumentos. En cambio, en la suspensión, las partículas sí son observables a simple vista. Están en un medio dispersante, que generalmente es un líquido o un gas, y estas partículas sí pueden ser observables. Por ejemplo, los colores pueden ser una gelatina, la mayonesa, la pintura, etc. La suspensión puede ser un jarabe, pero aquí hay una diferencia entre partículas observables. Estas partículas son observables, partículas observables a simple vista, En cambio, en los coloides, las partículas son observables con aparato ultramicroscópico. Partículas observables, pero con aparatos, digamos, aparatos ultramicroscópicos. Le vuelvo a repetir, y ustedes pueden analizar a la derecha las gráficas que van a representar nanoscópicamente a cada una de estas dos clases de materia, pero considerando como concepto de mezcla.
Entonces, ¿cómo identificas nanoscópicamente cuando la mezcla es homogénea? Puedes observar ahí que he dibujado dos tipos de partículas. Una que está acá, que tiene un círculo rojo y dos círculos verdes, y otra que tiene un círculo verde y un círculo negro. Son dos sustancias distintas. Le podemos poner ejemplo para que nos demos cuenta que estamos utilizando. Por ejemplo, esto puede ser el agua, H2O. Y esto puede ser, por ejemplo, el dióxido de azufre, SO. Por ejemplo, ¿no? Estamos poniendo ahí que estamos haciendo una diferencia entre las partículas, ¿no? Le ponemos, si no le ponemos, está bien ahí, yo creo que estamos tratando de ver que son dos sustancias diferentes. Ya, eso quiere decir que tengo dos sustancias totalmente diferentes. Se han unido, no pierden sus propiedades. Pero si ustedes se dan cuenta, está todo entreverado. No puedo distinguir a simple vista y separarlos mediante una línea para considerar solamente una sola especie ser analizada. Está todo prácticamente unido. En cambio, en la mezcla heterogénea he dibujado las mismas sustancias químicas, pero miren, si yo trazo una línea los puedo separar. Y al separar puedo observar que estoy analizando a dos sustancias diferentes a simple vista. O sea que aquí veo al componente que está arriba formado por una partícula verde y negra y al que está abajo formado por una partícula roja y dos partículas verdes. Que generalmente este es el agua como lo habíamos dicho, que los puedo observar, el agua. Y esto puede ser, repito, SO o puede ser HCl. Si yo quiero ponerle cualquier SO, por ejemplo, o cualquier otra sustancia química, pero la idea, el objetivo que ustedes se den cuenta, que cuando una mezcla es homogénea, nanoscópicamente hablando, significa que no puedo, al no poder distinguir a los componentes, gráficamente hablando, no puedo trazar una línea para separarlos independientemente uno por uno. En cambio, en la mezcla heterogénea sí, como es una unión de sustancias diferentes, yo al trazar una línea puedo hacer la separación de ellas. En esta primera parte ustedes pueden observar, queridos alumnos, que hemos hablado acerca de las propiedades de la materia y la clasificación. Toda esta parte es teórica. Obviamente la explicación obedece ya a una interpretación de los ejemplos prácticos que se utilizan en el material. Listo.